Bueno, entonces otra vez buenas tardes. Y pues ahora sí ya corregido un poco el problema que tuvimos técnico, pues estamos aquí de vuelta y comentábamos que gracias a ustedes hemos ido creciendo en esta comunidad y pues les pedimos por favor que compartan toda esta información porque mucha gente está viviendo en ansiedad y no lo sabe, ¿no? Sí, hablábamos de que realmente poca gente va al doctor, poca gente va al psicólogo y revisa si realmente tiene un problema con la ansiedad o si lo que está viviendo realmente es un problema psicológico. Lo primero que llega a pensar el paciente o la persona que está padeciendo estos síntomas pues es fisiológico, ¿no? Me tengo que tomar un paracetamol como cuando te duele la pastilla, Sí, tengo que atender por qué me duele el pecho y lo primero que referimos, me podría estar fallando el corazón. así es. Entonces, esa es la parte que cuando no hay una educación, cuando no se conoce este tipo de enfermedad, cuando no hay una campaña también por parte de las autoridades, en este caso de la Secretaría de Salud, pues podemos caer en confusiones, en no saber que lo que nos está pasando es un ataque de ansiedad. Muchas de las veces hemos escuchado: me duele el brazo izquierdo, lo siento entumido, parece que me estoy infartando. Sí, ¿Qué será lo que estoy padeciendo? Y no, estás en un ataque de ansiedad. claro, Te estás hiperventilando así es. y sientes aquí el nudo, ¿no? O apretado el pecho. A ver, creo que ahí me veo, ¿no me veo? A ver, Sí, ahí está. A ver si quieres esto un poquito para allá. ya está. Ya estamos en vivo, ya casi, ya son las 6:01. Muy bien, entonces Sí. ya oficialmente empezamos. Y, Pues y ya, bueno, ya por ahí le dieron compartir, ¿eh? ya, muchísimas gracias, Sí. de verdad. Gracias Sí. por esa... Ya tenemos uno en vivo. Hola, muy buenas tardes, ya estamos iniciando. Gracias por conectarte, sintonizarnos, no puede ser porque no somos televisión, pero Sí. gracias por conectarte. Así es. Sí, ya estamos en vivo. Mi nombre es Roberto Acosta, mi amigo el coach Ricardo Torres. Ricardo Torres. Bien, Ricardo, pues el tema de hoy se Sí. llama trastorno de ansiedad Provocado por sustancias. por uso de sustancias. Así es. Sí, es el tema que le traemos y va a estar muy interesante porque son varias sustancias de las cuales tenemos que tener alguna revisión médica y ver qué es lo que nos está provocando a lo mejor alguna crisis de ansiedad no tan severa o sí muy severa y poder atenderla. Bien, ¿quieres iniciar con algo? Sí, me gustaría decir que este tema que vamos a tocar Sí, es muy importante porque también, pues de algún modo esto alcanza hasta los adolescentes. claro, hoy en día, ¿no? Sí. Vamos a ver qué tipos de sustancias, principalmente psicoactivas, son las que pues están en esta ruta Ok, y que se ignora altamente el daño que a la larga pueden provocar, ¿no? ok. Y uno de esos daños precisamente es esto, ¿no? El de la ansiedad. Aunado a eso, quisiera también hablar sobre otra técnica de respiración, ¿De relajación? de relajación, Ok, así es, muy para importante. poder dominar ese estrés, para poder controlarlo, Sí. porque también vivimos en una época en la que pues el estrés está al orden del día, ¿no? Sí, O sea, yo creo sí, que sí, sí. todos los días la gente vivimos bajo un estrés que si no lo sabemos controlar, nos come. Pues ya lo dijo Maturana, ¿no? Autor de varios libros, dice Maturana que somos seres con raciocinio, pero que somos casi 100% emocionales. Pues sí. Y que de vez en cuando usamos la razón. No, y somos más emocionales y luego no hay inteligencia emocional. Entonces, Otro tema muy interesante, ¿eh? que parte de eso se va a hablar hoy. Aquí, Sí. ¿no? Entonces, bueno, iniciamos. ¿Qué nos tienes el día de Bien, hoy? pues primero la definición. Sí, Dice, esta definición es de acuerdo al DSM-5. ¿Qué es el DSM-5? Bueno, el DSM-5 es el manual aprobado por la Organización Mundial de la Salud para trastornos psiquiátricos y psicológicos. Y esto es para todos los trastornos. Trastornos del aprendizaje, trastornos de ansiedad, de depresión, trastornos de personalidad y
todos los que se puedan seguir agregando. Bueno, lo que dice este manual del trastorno de ansiedad provocado por sustancias psicoactivas es el siguiente. Dice que se caracteriza por síntomas relevantes de ansiedad que se consideran secundarios, o sea, después de los efectos fisiológicos directos a una droga, en este caso, después de que se ingieren. Así es. Fármaco, droga, fármaco o tóxico, dice la definición del DSM-5. No necesariamente tiene que ser droga. Dice fármaco, droga o tóxico. Okay. ¿Sale? Bien. Entonces, en esta parte que menciona el DSM-5 nos dice o nos da las características que tiene una característica principal secundaria. O sea, en el momento en que tú estás ingiriendo, vamos a suponer un evento, estás en una discoteca con los amigos, estás con 1, 2, 3 tragos de alcohol y de repente alguien más está pasando un cigarro. Sí. Y no es un cigarro convencional, es un cigarro que viene combinado, no sé si tenga tabaco o puede ser marihuana o con algún otro tipo de sustancia, cocaína, que normalmente se acostumbra a marihuana con cocaína, sí, o un tipo de metanfetamina. De acuerdo. Se le da el sorbo a la persona y empieza a tener estos ataques de ansiedad. Dice que la característica después de este evento son los ataques de pánico o ansiedad. Sí. Y este ataque de pánico dice que va acompañado de algunos brotes psicóticos. ¿Sí? De acuerdo. Bueno, eso es en la parte del cuadro clínico, quise poner este ejemplo. Y la parte de evaluación se hace a partir de la historia clínica. Aquí es la parte que te decía que la prevalencia de este trastorno es muy baja. Estamos hablando que es del 0,0.5 de prevalencia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que son muy pocos casos que se llegan a registrar. Así es. Pero pasa por un mal diagnóstico y también pasa desapercibido, y normalmente a la persona o al paciente se le diagnostica directamente sí, que fue un brote psicótico por la sustancia química en su cerebro. Pero yo creo que también aquí, si bien es un índice bajo, podemos decir, sí, que la permanencia no es tan alta, sin embargo, cuando no se sabe manejar, sí, aunque sea un índice muy bajo, sí, pues sí puede echar una raíz que a lo largo de la vida puede resultar perjudicial. Claro, claro. Sí, porque el paciente, ahorita te voy a platicar un caso que tuve de un paciente que atendí. Sí. No voy a decir su nombre por ética, claro, pero vamos a dar las instrucciones para que más o menos nos demos cuenta cómo se fue dando. Me dicen que estás un poquito de fuera de cámara. A ver si la puedes subir un poquito porque te queda la cámara. A ver, vamos a ver. Súbela un poquito de acá. No sé si... Yo te digo. Yo creo que ¿cómo ahí. A ver, siéntate, yo te digo. No lo vayas a jalar. Ahí está. Ahí estás. Ahí estás, aquí perfecto. Estás perfecto. Sí, sí. Bien. Sí, me decías que... Sí, que a la larga, si no se sabe manejar, aunque sea que es un índice de permanencia bajo, sí, queda anclado, ¿no? Hablando de ansiedad, ¿no? O sea, que te genera una ansiedad, vamos a decirlo así, ¿no? Para términos entendibles, una ansiedad no tan severa. Sí. Entonces, generalmente como que pudiera pensarse, pues no pasó nada, ya no pasó del susto y ahí quedó, ¿no? En el mejor de los casos es así, pero generalmente esto echa raíces, claro, y a lo largo de la vida empieza a haber como que eventos que empiezan a hacer que esos destellos de ansiedad empiecen a salir, ¿no? Sí. Y ya cuando llegas a una edad de que pensando que pues en la adolescencia empezaste con este rollo. Uso de sustancias. Sí, así es. Entonces, a partir de los 25, 30 años quizá empiezas a desarrollar como que más ansiedad, ¿no? Sí, sí, claro. Empiezas a desarrollar más ansiedad. De hecho, aquí lo menciona, mira. Te comento, dice que el trastorno, a ver, no se movió la cámara. Parece que no. No, ahí está. Dice que el trastorno de ansiedad inducido por sustancias no se produce exclusivamente durante el curso del delirium. O sea, durante el efecto que estás llevando y que empiezas a sentir tu brote psicótico, en ese momento no siempre se produce exclusivamente. ¿Puede ser en ese momento?
pero normalmente llega a suceder después, horas después. Sí, claro. De los casos que yo he entendido, que son 2 de esos, sobre todo en jóvenes, el brote de ataque de pánico va acompañado con un brote psicótico y se da minutos después, durante de haber ingerido la sustancia química o la sustancia o la droga. Así es. En este caso dice aquí, los síntomas causan malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral o otras áreas importantes del funcionamiento, y la principal de estas personas es no querer estar otra vez en ese tipo de ambientes. Así es. Sí. Así es. De hecho, yo hice como un pequeño estudio Sí. acerca de que, bueno, a ver, es muy común las campañas contra el uso de este tipo de sustancias, pero ¿estamos entendiendo realmente la razón de por qué se consumen? ¿Sí? Sí. Entonces, creo que Hay es un muy vacío importante. ahí, ¿eh? Sí, es que es muy importante ver eso. Por eso te mencionaba que esto alcanza hasta los adolescentes, si no es que desde ahí empieza toda esta cuestión, ¿no? Desde esas edades. Sí. Sí, dime. No, dime adelante. Entonces, creo que lo que, bueno, yo logré aquí encontrar, habla un poco de eso, acerca de que por qué se consumen este tipo de sustancias. Entonces, principalmente, lo que encontré aquí es de que, a ver, ya se me movió aquí, tenía la información, es principalmente una vía de escape, ¿no? Fuga de la realidad le llamamos nosotros en los grupos de autoayuda, ¿no? Ya, fíjate que por ahí pasó cuando lo estaba yo escribiendo, pasó por mi mente esa palabra de escape de la realidad, pero soy coach. Entonces dije, a ver, no, espérate, es que primero tenemos que ver qué es la realidad, ¿no? Claro. O sea, y en el coaching nosotros definimos la realidad en 2 partes, la realidad externa y la realidad interna. Sí. O sea, la realidad externa es inmutable y tú hagas lo que hagas no puedes alterarla. Claro. Como que amanece, anochece, llueve, hace calor, hace frío, sí, o sea, te pares de cabeza, lo que hagas no la puedes alterar. Sí. Pero tu realidad interna es así que la puedes modificar, pero la realidad interna se origina con base en lo que tú interpretas de la realidad externa. Okay. ¿No? Entonces, por eso, como no que le pusiste realidad. me metí en ese predicamento, pero sí puse como que, pues, esto depende de la interpretación de esa realidad que hacemos, ¿no? Bien. Pero, bueno, te decía, entonces, volviendo al punto para no salirme. Las sustancias. Sí, se consumen principalmente porque es una vía de escape de la situación o de los momentos que se viven, ¿no? Entonces, que pues, El tema, el programa pasado hablábamos de una parte que se llama desregulación emocional. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, esta parte de regulación emocional también encaja aquí, te comento rapidito. Sí, hago un paréntesis ahí, ponle sí. ahí paréntesis. Sí. ¿Por qué? Porque lo que la persona quiere fugarse o darse un escape ¿decías? Pues de la situación. De la situación, ¿no? Pero de la situación que está viviendo en ese momento. Claro, de su realidad. ¿Y cuál puede ser? Pensamientos no funcionales, emociones reprimidas. No, digamos, emociones no funcionales también, como miedo, tristeza, sentirse solo. Ajá. ¿Sí? Entonces, esa realidad es la que él quiere, o ese momento es lo que quiere evitar. Sí. Ese evento, ¿sale? Entonces, ¿qué hace? Pues se da en estos adolescentes, en este grupo, en esta edad, y quiere evitar sentirse así. Lo mismo pasa con otros tipos de conductas que son muy referidas, como por ejemplo el cutting. Sí. El cutting es muy normal en que es otro tema que pues vamos a hablar, que sucede mucho en adolescentes, sí. Pero cuando este grupo de adolescentes quiere salirse de ese momento, de ese evento que la está pasando mal, pues hay que ver por qué la está pasando mal, qué está recordando, qué está asociando. Claro. Familia disfuncional, padre alcohólico, madre sumisa, un padre golpeador, ultraje, abuso sexual. O sea, son muchas de las cosas que una persona de ese tipo puede estar pasando. No siempre, pero son de los eventos más significativos que siempre son acompañados. Y esto cuando me ha tocado tratar pacientes en esta línea, ¿no?
Claro. ¿sí? Yo creo que eso entraría en la categoría de que cuando hablemos un poco de adicciones, Sí. porque sí, normalmente adicciones y se piensa en sustancias, ¿no? Sí. Psicoactivas, pero por ejemplo hay quienes son adictos al ejercicio, Claro. hay quienes son adictos a leer, Sí. ¿no? Entonces ya entra en la categoría de adicciones y Ujú. yo creo que el cutting en algún momento también pudiera ser una Un adicción, tema. sí, ¿no? O sea, porque Sí. eres adicto a cortarte, porque sientes hasta cierto punto un placer que te permite, no sé. Es ¿no? el efecto de una causa más profunda. Igual como el alcoholismo, que después me gustaría tocarlo, que de hecho, te comento, me gustaría mandar un saludo antes, también Adelante, entrar adelante. a mi amigo Roberto Asensio de CREA Chilpancingo. Sé que nos Saludo. están escuchando, CREA Chilpancingo, gracias por el apoyo. Sé que son varios que nos están viendo ahí, que están en recuperación. Les mandamos un fuerte saludo, les mandamos un fuerte abrazo desde acá, porque sabemos que no es fácil. Fuerte abrazo a todos. No es fácil y ustedes yo sé que lo van a lograr, están en un muy Así buen es. lugar, en muy buenas manos. Ya pronto vamos a tener la oportunidad de estarlos visitando y estar conviviendo con ustedes en cualquier actividad que pues esta se pueda dar, ¿no? Cuídense es. mucho, gracias por seguirnos. Ellos son CREA Chilpancingo, es un grupo de autoayuda que trabaja con jóvenes, también con adultos, pero más con jóvenes, Sí. y trabajan todo este problema de adicciones. Perfecto. Pues un saludo hasta allá y sí, que esperamos pronto estar por allá cuando nos inviten. Sí, y sí. con gusto ahí hacemos una transmisión incluso. Ah, pues mira, ese es otro punto muy importante. Así Bien, es. seguimos. Seguimos entonces. Las razones por las cuales se consumen estas sustancias no siempre es la huida, ¿no? No siempre es como que el escape. Si bien es el más recurrente, pero no es el único. ¿Cuál podría ser? Otra es buscar nuevas experiencias. También. Otro Sí. también muy importante que mencionan los adolescentes, cuando los hemos platicado con ellos, la búsqueda de una identidad. Exacto. Esa era la tercera. El famoso nowhere man, ¿no? Ándale. Hombre sin personalidad. Así es, la búsqueda de una identidad. Pero creo que esto, de algún modo, sí se vincula con un escape. ¿Por qué? Sí. Porque tienes una familia disfuncional y pues no sabes ni quién eres, ¿no? O sea, ¿O a dónde vas? papá no me da una seguridad, no me da identidad, mamá no me escucha, mamá siempre está metida en sus asuntos o siempre Sí. está peleando con papá. Entonces, todo eso son puertas de escape, rutas de escape que te conducen a esto, ¿no? Sí, al uso de esta sustancia. Por eso yo como coach reitero y soy muy puntual, a mí me gusta mucho trabajar la parte de las creencias, porque de los factores que hablábamos de lo que te conduce a consumir, Sí. también suele haber uno que yo considero es el más peligroso, es el más silencioso y más peligroso que A ver. todo esto. Puede ser que un adolescente esté viviendo muy bien en su casa, Sí. pero recuerda que lo que él interpreta con, vamos a decir, con esa madurez mental que Ujú. hasta el momento tiene, pero lo que él interpreta si es adverso, lo lleva a hacer justo eso, una mala interpretación del cariño y del amor de los papás, poniéndolo en cuestionamiento y viviendo en un mundo completamente lejos de esa realidad, Ujú. y él negando y siempre catalogando que él no es amado cuando en realidad sí lo es. Creo que eso sí es... Son los juicios que le llaman juicios internos, ¿no? Sí, las creencias, Sí, pero con base en lo que interpretas. claro. ¿Por qué? Porque cuál suele ser el parámetro de comparación? Otro amiguito. Igual, ¿no? Es que en su casa a él sí lo tratan así, así, asado, lo escuchan, le dicen, le compran, y a mí no. Pero el amor es distinto, ¿no? Sí. Entonces, eso creo también es un factor que hay que ponerle atención, porque eso nos lleva a buscar esas rutas de escape. Y aquí entra otro tema que menciona en la investigación, una de las investigaciones, el psicólogo Vicente Caballo, un español muy bueno. Ujú. Vicente Caballo dice las habilidades sociales. Así es. Las habilidades sociales de afrontamiento. Y habilidades sociales de afrontamiento no se tendrían que adquirir, dice él, en un psicólogo o en una escuela. En Esto casa. tendría que ser en casa. Entrando ahí en casa, En sí. casa tendrías que papá tener como que un manualito ahí en la biblioteca o en el tanque de la taza del baño Así es. para que lo esté leyendo constantemente y se lo esté transmitiendo a su familia, a sus hijos, habilidades sociales de afrontamiento. ¿Y esas cuáles son? Una de ellas es asertividad, saber decir sí cuando quieras decir sí y que no te dé pena decir no cuando quieras decir no. Así Y saber es. cómo demostrar nuestros sentimientos, nuestras emociones y tu postura sobre todo. Lamentablemente vivimos en una cultura que nos enseñan desde niños que el no tiene una connotación
negativa, por donde le quieras ver, cuestión de mala educación, indisponibilidad. No, o sea, es que no digas que no, porque por educación no se dice que no. Y entonces creces con esa creencia, con esa enseñanza, y cuando llegas a tu etapa adulta, y te dicen, ándale, que vamos al cine, pero tú por dentro no quieres ir y dices, bueno, pues vamos. Sí. Entonces ahí es cuando dices, bueno, ¿qué clase de vida estoy llevando, no? Y quieras o no, es importante que hablemos de todo esto, porque todo eso en suma, a lo largo de una vida, 30, 40 años, pues te dispara el trastorno de ansiedad muy fuerte. Hablemos de las sustancias, ¿qué te parece? Sí, ¿Qué tipo de sustancias nos pueden disparar? Ya tenemos preguntas acá, ahorita las vamos a resolver. Sí, claro. Roberto Carlos nos está preguntando, pero ahorita vamos a las sustancias. Sí, mira, existen sustancias, según lo que yo investigué, existen sustancias que aumentan la posibilidad de la aparición del trastorno de ansiedad. Okay. Y que es principalmente por vía intoxicación. Estas son principalmente el alcohol, empezando por allí. Okay. Claro que sí está catalogado como una sustancia psicoactiva. Okay. Y Sí, por claro. tanto es una droga. Sí. Entonces, el alcohol. De ahí las anfetaminas. Sí. Después los alucinógenos. Malas noticias, cafeína. Cafeína, ¿no? Yo por eso no tomo café. Yo sí tomo café, pero no me provoca. No es una sustancia que me afecte. La cafeína. Sí. Y por supuesto, cannabis. Cannabis, sí. Y principalmente, ¿no? Por mencionar algunas. Y que esto a su vez, cuando queremos salir del consumo de esas sustancias, Sí. que es una parte muy importante, tomando en cuenta el periodo de abstinencia, ¿sí? Donde me va a ocasionar un trastorno de ansiedad severo, Sí. ¿sí? Por haber consumido alcohol, cocaína, sedantes, ansiolíticos, hipnóticos y opiáceos. Ya casi no se había escuchado mencionar esa parte de los hipnóticos, ya casi no se recetan, recetan más los ansiolíticos, porque los hipnóticos llegaron a cobrar muchas vidas en Estados Unidos, en Europa, ya que son muy potentes, muy potentes. Sí. Ya ahora casi se administran los hipnóticos en vía intravenosa o bajo supervisión médica en un hospital. Sí, entonces son estas sustancias que cuando se entra a la etapa de abstinencia se puede manifestar un trastorno de ansiedad severo. Sí. ¿Okay? Y por esa razón es importante siempre estar bajo la vigilancia de un profesional. Sí. Sí, entonces estos son lo que yo encontré como las sustancias. Muy acertado, ¿eh? Muy acertado también. Dentro del DSM-5 también viene todo eso. Sí. Cuidado, no vayas a mover Sí, no. el micro. Muy acertado. Te comento otra parte, fíjate, me gustaría leerles este caso. Ahorita contestamos las preguntas a mi buen amigo Roberto Carlos de ahí de CREAT. Ahorita vamos a contestar todas las preguntas. Hagan más preguntas, sobre todo si quieren. Vamos a comentar. Te comentaba la prevalencia. La prevalencia, fíjate, es el 0.2% de la población. Pero te decía por qué. Porque es mal diagnosticado. Voy a tomar este caso de aquí que tengo. Y, por ejemplo, antes voy a iniciar con esto. Dicen, normalmente estos casos son mal diagnosticados, ya lo había comentado, tanto por médicos generales, por urgenciólogos y también por los mismos psicólogos clínicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos no se quieren meter a la tarea de explorar el historial clínico. ¿Sí? Y estos que no exploran el historial clínico, pues no están leyendo tampoco este manual del DSM-5 y sobre todo están trabajando con otro tipo de psicoterapias no basadas en evidencia. ¿Sí? Hablemos, como les decíamos en el primer programa, psicoanálisis o algunas otras que no quiero mencionar porque también no quiero entrar ahí en controversias. Pero es por esto que se da, por esta baja prevalencia del 0.2%, 0.00%, 2%, perdón. Sí. Bueno, el dato que les quería decir, es muy importante siempre en esta parte, voy a hablar un poco de lo que se hace en psicoterapia. Sí. ¿Y qué se hace? Bueno, siempre es importante de entrada pedirle al paciente cuando hay una sospecha de que la ansiedad viene inducida por uso de sustancias, pedir un examen toxicológico. Claro. Cuando el paciente te dice, es que me llevaron a urgencias y llegué así, siempre el urgenciólogo en esos casos pide o manda a hacer un examen toxicológico y lo puede hacer desde sangre o de orina. Entonces, ese historial, ese archivito se les pide a los pacientes
para ver cómo estaban en ese momento, qué sustancias tenían. Sí. Y aquí es donde quiero entrar en la historia clínica y comentarles el caso, platicarles el caso que tuve con este paciente que atendí y y ver algunas de las descripciones o de los datos de cómo se empieza a dar. Sí. Son mis notas, ahora sí que estas son mis notas de consultorio que tengo Sí. con los pacientes, y pues todas estas notas son muy importantes porque de aquí es donde se ve la realidad con lo que trabajas, ¿no? Así es. Les leo un poco Sí. y ahorita entramos a esta parte. Bueno, dice así, aquí yo voy sintetizando y me dice que tal fecha en un antro o en una discoteca, él ingiere una galleta hace 3 años, o sea, hace cuenta que estamos situando en este momento, Sí. estamos en la terapia y me dice, hace 3 años, Sí. antes yo ingerí una galleta. Esta galleta me dio un brote, él me dice, me paniqué. Sí. Sabemos que paniquear es un brote también dentro de lo psicótico. Entonces, me dice, cuando llego a urgencias, me hacen un examen de orina, me piden orina en un vaso y sangre, y me hacen un examen toxicológico. Las sustancias que se encontraron en ese examen toxicológico en urgencias fueron anfetamina, cocaína y cannabis. Una bomba. Una bomba. Repito, anfetamina, cocaína y cannabis en una galleta convencional. Pongámosle una galleta de polvorón, ya dije marcas, ¿no? Polvorón. Dice que esa fue la galleta y no le dio no se la comió completa. No, hombre. A la mitad de la galleta ya tenía el efecto del brote psicótico, el ataque de pánico, la crisis de ansiedad, y recuerda bien a la persona que se lo dio. Entonces, en ese momento, después, al año y medio de que pasa ese evento, estaban con sus amigos reunidos en un círculo, Sí. pasan el cigarro y de repente él ya había fumado antes cigarro, pero nunca lo había fumado en combinación con lo que pudiera tener ese cigarro. Él sospecha y dice, ese cigarro tenía otra cosa. Ajá. Y sí, en el examen toxicológico, cuando llega a urgencias otra vez por segunda vez, Sí. encuentran que tenía marihuana, cocaína y algún otro tipo de sustancia que no supieron saber, no supieron cuál es. Ok. Tenían otra sustancia, eran en total 3 sustancias. Ya. Entonces, él empieza a asociar el olor de la marihuana o el olor del cigarro a los eventos, y siempre que en su barrio, menciona él, empezaba o le daba el olor de la marihuana, empezaba él a tener crisis de ansiedad. Ya. Empezaba a sentirse con mucho miedo, empezaba a sentirse palpitaciones, sudoración, boca seca, pies fríos, dolor de cabeza, como si estuviera apretado, y empezara como que empieza a perder una famosa despersonalización, como que empieza a perder fuera de la realidad, Ya. Sí. y empieza a asociar esto. Dice también que él asocia mucho en su cuarto, cuando él dormía con la luz prendida, porque dormir con la luz apagada y acostado, la oscuridad le traía el recuerdo de estar en la discoteca y haber fumado ese cigarrillo. Ya, claro. Sí, con la envoltura de galletas, pues no desarrolló, no asoció ese evento a la ansiedad, pero sí con el olor, sí con la oscuridad, y sí con el color azul y rojo de las patrullas, porque lo recuerda bien, patrullas o ambulancia, cuando lo estaban llevando en este brote de ataque de pánico que tuvo. Sí. Y si bien lo asocia, y siempre que veía alguna ambulancia o algo, se empezaba a alterar. Claro. Y también menciona, fíjate, dice que en una ocasión estaba él en la casa de su abuela y que estaba hablando por WhatsApp con una amiga, y la amiga le empieza a comentar que existe un grupo de WhatsApp donde hablan de ansiedad, donde hablan de todos estos síntomas, y la chica, pues por querer ayudarle, le empieza a hacer una lista de todo lo que son estos síntomas de ansiedad, y al hacerle la lista y le empieza a enumerar todo esto que te estoy comentando, pues el chico empieza a entrar en crisis otra vez. Pues sí.
Afortunadamente, en ese momento, cuando él me cuenta eso, ya él estaba en un entrenamiento conmigo y empezó a hacer algunas de las técnicas de relajación y respiración, como la diafragmática y otras que después les voy a enseñar, que se llama mirada hacia arriba, ojos cerrados, mirada hacia arriba, y afortunadamente pudo controlar el evento, ¿sí? Pero a lo que quiero llegar es cómo el paciente ya está en un estado de vigilia, Sí, claro. que a la expectativa de cualquier cosa que empiece a relacionarlo o le digan ansiedad, esto y esto y esto me está pasando, también él puede ser contagiado, pero por su pensamiento, y empieza a asociarlo y lo lleva a la situación que vivió, ya sea por la galleta, en este caso que estamos hablando, o ya sea por el cigarro de marihuana con otras sustancias. Claro. Sí, ya dije marihuana, a ver si no me cancelan el programa. Ya desde el principio lo te estabas diciendo. Ok, Sí. Bien, entonces esta era la parte que les quería comentar, y bueno, y las características del evento, y termino. Empezó a sentir los mismos síntomas que cuando ingirió la galleta, y empezó a sentir escalofrío, dolor de cabeza, temblor frecuente en todo su cuerpo, como que se aventaba, visión borrosa, se hacía grande, se hacía chiquita, una pequeña distorsión, agitación, dolor en la sien y mucho temblor de forma general en todo su cuerpo. Ya. ¿Sale? Pues sí, es característico esto de pues un inicio de crisis de ansiedad, ¿no? Un ataque de pánico. Sí, o sea, yo te estaba escuchando todo lo que decías y pues obviamente haciéndome la escena en la cabeza Sí, y pues pensando cuando se trata de ansiedad patológica sí, o generalizada, pues el ataque de pánico no es diferente, ¿no? O sea, eso es, pienso yo, o sea, que por la experiencia que he tenido en esto, sí. que esa es la tarjeta de presentación de la ansiedad. Ya lo mencionabas. Sí, El programa pasado. empiezas con un ataque de pánico, Sí. ahí inicia. Y el gancho, si hablamos como que de personalizar a la ansiedad, Ujú. pues digamos que tiene muchos recursos de ansiedad para engancharte, ¿no? Claro. Y hablamos de que se usa el miedo. Ahora, La vulnerabilidad. Sí, 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 y tu sistema de creencias, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué hablo de como de personalizar la ansiedad? Porque también es muy real que las neuronas están conectadas formando una red. Claro. Sobre todo está más ubicadas en la parte frontal Sí. del cerebro. Por La lo parte de tanto, la razón, ¿no? así es. Allí es en donde se concentra la mayor densidad de neuronas. Sí. Entonces, las neuronas se conectan a través de axones, Sí. Dendritas. dendritas y axones, pasando a los neurotransmisores, Sí. llevando el mensaje La, para la famosa reaccionar. sinapsis, ¿no? Exactamente, Sí. exactamente, la sinapsis. Pero aquí viene algo que a mí en lo particular me causa mucha fascinación y asombro, Sí. porque se crean rutas neurales, se crean autopistas, carreteras. ¿De esas sustancias químicas? No, a partir de lo que, de tu forma de cómo interpretas las cosas, Sí. de el lenguaje que utilizas a diario, Ujú. de las creencias que vas tú formando en tu vida, se forman redes neurales que llevan esa transmisión cotidianamente. O sea, esta autopista es especial para sentir y pensar esto. Exactamente, sí. Ok. Y eso es, hablando como en términos más coloquiales, Sí. cuando hablamos de tu personalidad, Ok. lo que define tu personalidad, se viene definiendo desde las neuronas. Claro. O sea, se forman esas redes neurales. Entonces, cuando ya vives habitualmente en el miedo, ya la ansiedad te dio el mordisco, ya te tiene. Ya la ansiedad no es normal, ya es... Sí, es que tú sabes, hablamos desde la vez pasada del el pensamiento rumiante, ¿no? El repetitivo. automático, sí. Cuando estás repitiendo y repitiendo, creas redes neurales que te hace precisamente caer como en ese bucle de pensamientos. Sí. Y es difícil salir, se vuelve un círculo vicioso. Por eso insisto, el cambio de creencias, Sí. el empezar a verlo desde otra perspectiva, sí te permite sanar del trastorno de ansiedad. Sí. Y te permite subir ese peldaño donde vas a adquirir esa madurez espiritual, esa experiencia como le quieras llamar, Sí. que ya te va a permitir superar ese obstáculo. En otras palabras, es ya me la sé, ya no me la vuelven a aplicar. Claro, ¿Sí? claro.
pero lamentablemente la ansiedad muta mucho, ¿no? O sea, por eso hay gran variedad de síntomas que ahí ando debiendo el episodio de los síntomas y su porqué. Sé, creo que les va a gustar a muchos. Y por lo tanto es que se crean esas redes neurales, Sí. que la única forma es, al cambiar tus creencias, es que logras romper esas redes neurales. Ya no se utiliza más ese camino, esa autopista, se clausura, se rompe. Ok. Por eso, insisto, yo trabajo con las creencias. Bien. ¿Cómo estás interpretando, no? Sí, y sí lo vamos a ver porque es muy importante, y la otra vez comentábamos fuera del aire, comentábamos en el trabajo, que los pensamientos en automático tienen una raíz. Sí. De una creencia intermedia y de esa creencia intermedia a una idea nuclear. Y que estas estructuras de pensamiento no llegan solas, se crean a partir de eventos o experiencias que uno va adquiriendo en su contexto. Así es. Pero eso es otro tema que después vamos a tratar porque es muy, Sí. muy a fondo. Y ahorita vamos a seguir con este. Sí, claro. Y bueno, esta parte que les platiqué del paciente que atendí por trastorno de ansiedad por uso de sustancias, la parte que queda en el aire, ok, ya identificaste, ya identificamos, Sí. ya sabemos cómo voy a tratar, cómo voy a salir de esto. Así es. La clave se las di facilitos, hay que tratar el evento que está enraizado a lo que le detonó. No vamos, en este caso en psicoterapia, nunca se trata el efecto, Ujú. porque el efecto lo podemos hacer. Técnicas de relajación, técnicas para dormir, técnicas para bajar la ansiedad, sí. Pero cuando se quiere modificar, sanar o cambiar este trastorno de ansiedad, se tiene que atender el problema raíz. Ok. Y el problema raíz es atender estos dos. En este caso yo trabajé con el evento de este joven de la galleta y con el evento del cigarrillo. Sí. Lo trabajé con diferentes técnicas, con una de ellas que es muy básica y muy importante, y es una técnica que a mí me fascina mucho trabajarla, que es la reestructuración cognitiva, que era el debatir a través de la mayéutica socrática o diálogo socrático Sí. estas ideas, ¿no? ¿Y Cuestionar cuáles? los pensamientos. Los pensamientos no funcionales, porque él decía, ¿y qué tal si no me, y qué tal de que si me vuelve a dar el ataque de ansiedad? ¿Y qué tal si sí te da? Pues tendré que enfrentarlo, ¿ok? Pero ¿qué tal si me da y cuando salgo con mis amigos? Solamente que vuelvas a ingerir otra vez ese tipo de sustancias. No, pues pienso salir y no tocarlo o no salir con esos grupos amigos. Ujú. ¿Ok? ¿Y por qué no lo intentas? Porque me da miedo. ¿Ok? Entiendo tu miedo, es razonable. ¿Y por qué no trabajamos ese evento? Ahí trabajé otra técnica. Claro. Se llama desensibilización sistemática, Sí. donde la persona cierra los ojos, empieza a recordar el evento y paulatinamente va subiendo el paciente junto con el terapeuta la intensidad de la situación que la va recordando. Es un entrenamiento de pensamiento, esta parte de la desensibilización sistemática, y ahí mismo se trabaja la reestructuración y el debate de las ideas no funcionales, que se llama la reestructuración cognitiva. Ahí mismo se trabaja. Es como, según entiendo, una reprogramación. Una reprogramación de pensamiento no funcional a pensamientos funcionales. ¿Cómo destruyes argumentos? Debatiendo. Sí, tienes que cuestionar tu propio pensamiento, ¿no? Sí, descubrir. y ver qué tan reales realmente pueden pasar. Ya lo decíamos en el programa pasado, 90% de los pensamientos en automático no funcionales que tenemos no suceden, No ocurren, así es. no ocurren. Y si esos datos se dan a conocer a los pacientes con nombre y apellido, pues el paciente empieza a entender, pues no me puedo morir, ya me ha pasado esto y lo otro. Entonces empiezas a trabajar ese evento, le das la confianza al paciente y de repente pues el paciente sale. Es un proceso corto, no es un proceso largo. Normalmente pacientes trabajando con la psicoterapia de reestructuración, con la terapia cognitiva conductual, en 6, 7 sesiones el paciente ya está saliendo. Muy rápido. Ya está, otra vez ya es funcional, ya está con sus amigos, ya puede trabajar, ya puede ir a la escuela y poco a poco se va integrando otra vez a todas sus actividades. Perfecto. Sí. Pues
Pues sí, eso sí, es ahora sí que muy alentador. Sí. Salida siempre hay, Sí. salida siempre hay. Y quizás volviendo un poquito al inicio de esto, el tratar de entender el por qué es que se consumen estas sustancias, Sí. yo también encontré que, bueno, tomando la parte de que pues por escape, por nuevas experiencias, Sí. lo que sea, el punto es que se consuman, ¿no? Sí. Ahora, al ser consumidas estas sustancias, lo único que se consigue es, vamos a decir, tapar la emoción, ¿no? Ok. Llámese emoción a incluso esa tristeza o a esa depresión que se siente. Sí. Entonces, solamente estoy comprando un momento de satisfacción. Pero ojo, si bien es real, pero es efímeramente duradero, ¿no? Sí. O sea, es dura muy poco. Como los likes me encanta del Facebook, ¿no? Que estás esperando que te dé y no te dan, y ahí Ándale, estás, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque cuando pasa el efecto de esta sustancia, pues vuelves a esa realidad de la cual estás escapando, ¿no? Sí. Y esto me recordó rápidamente un pasaje del libro de Hermann Hesse, de Siddhartha. A ver. Cuando cuéntalo. Siddhartha es muy adelantado en su clase Ujú. de meditación. Te estoy hablando que esto es una novela ubicada en el siglo V antes de Cristo, Ah, mira. en la India, ¿no? En esta civilización. Entonces el budismo está en su apogeo. Y entonces el amigo de Siddhartha le dice, o es que ¿por qué? Al revés, perdón, Siddhartha le dice a su amigo, es que ¿por qué tenemos siempre que meditar? Dice, porque es para alcanzar el nirvana, ¿no? El nivel máximo de potencia espiritual. Pero él le dice, ¿pero qué ganamos con esto? Al final dice, esto es como las sustancias alcohólicas. Una vez que pasa tu embriaguez, vuelves a la realidad y el problema sigue estando ahí. Sí. ¿Ves? Dice, entonces nosotros cuando estamos meditando, nos escapamos por un momento de esta realidad, pero una vez que abrimos los ojos y terminamos la sesión de meditación, volvemos y el problema sigue estando ahí, nada ha cambiado. Claro. ¿Sí? Entonces, tomo nada más esa cita para hacer ese comparativo, y eso es lo que pasa, ¿no? Al consumir estas sustancias, compras un rato el placer, pero a la larga, la factura es más cara. No, y ahora tú quieres ya más. A esa parte Más voy. droga. ¿Por qué? Porque ya el cerebro quedó condicionado y entonces ahora está pidiendo más. Químicamente Empieza a pedir psicológicamente. más. Así es. Entonces no conoce la persona en cuestión, no conoce otra ruta de escape y recurre a lo que ya le dio una experiencia Me satisfactoria. acabas de recordar mucho al condicionamiento operante de Skinner, que habla de estas situaciones que nos traen recompensa y satisfacción Así es, y que las volvemos otra vez a buscar, así es. pero como son momentáneas, eventuales, pues las estamos pidiendo más y más y más y más, y al final hay un vacío y no hay satisfacción. Y el periodo de consumo va siendo cada vez más largo Sí. para hacer que sea más duradero. Pero porque el condicionamiento viene químicamente, psicológicamente, y la satisfacción que trae de calmar ese momento o ese evento, Así porque es. no es la realidad como le decías, es el momento que está viviendo la persona, y escaparse, ¿no? Así es. Entonces, ¿con esto qué se tiene? El malestar emocional solo se agranda. ¿Cuál malestar emocional? El de cuando vuelves a la realidad. ¿Sí? Que Sí. dices, pues nada ha cambiado. Sigo teniendo hambre, sigo debiendo dinero, Ujú. sigue mi esposa sin hablarme, lo que sea que estés pasando. Sí. Sigo estando sin trabajo, lo que sea. Entonces, el malestar emocional solo se agranda y con el tiempo se entra en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque ahora la persona en cuestión también empieza a sentirse mal porque, ojo, es consciente del problema que se está ocasionando. Es como el trastorno de personalidad. Sí, La característica principal es que es consciente de la situación, pero de manera subjetiva. sí, pero aquí es completamente consciente de que, ok, vamos a pensar, ya caí en el consumo de cannabis y sé que las cosas no cambian Sí. y ahora estoy peor que antes porque ahora estoy dependiendo de esta cosa. Y ya no sé cómo salir. Exacto, ahí es cuando me refiero que sí se es consciente. Decían vulgarmente por ahí los tíos, no hay borracho que trague fuego. ¿Sí? Entonces, de verdad Sí. que sí, o sea, sí se está consciente, ¿no? Sí. Del problema que se está ocasionando. Y más si tienes ideales o que fuiste educado en familia y se siente feo de que pues a lo mejor a mis padres los estoy En los grupos de autoayuda le llaman otro día la cruda o la borrachera seca. Así es. Ahora, en suma y como consecuencia,
habrá manifestaciones de comportamientos ajenos al carácter común. Sí. Y ahí entramos en terreno de psicología. Ejemplo de esto puede ser empezar a dejar de tener ciertas responsabilidades familiares. ¿Sí? Entonces, asimismo, responsabilidades con la pareja y también presento aislamiento social. Responsabilidades con la pareja en todos los ámbitos, sexual. Sí, incluso. También, así es. Ok. Aislamiento social también se empieza a manifestar. Ok. ¿Sí? Y eso por mencionar nada más algunos de estos comportamientos ajenos. ¿Por qué? ¿Por qué digo ajeno? Oye, tú antes eras bien alegre, antes hasta chistes contabas, ahora ya no, pero es que ya caíste en que a lo mejor te gusta. Con la acá, droga, acá, ¿no? sí. Y te empiezas a aislar. Exactamente. Ya Sí. te aíslas, ya la gente dice, pues ya no eres el mismo. De hecho, la característica principal de la persona que consume drogas se aísla, ¿eh? Así es. Se aísla siempre de la sociedad. Sí, porque también está el estigma, ¿no? Sí. De la sociedad. Y ¿Qué por van a eso, decir de mí? ¿qué van a decir? Le van a decir a mi familia, mejor me aíslo. Y si encuentro otros que son como yo, pues ahí nos juntamos. Ok. Pero decía el Mesías, ¿no? Un ciego no puede guiar a otro ciego. No. Los dos se van al hoyo. Entonces, Claro. cuando muchas veces, y sobre todo me refiero a adolescentes, van y piden consejos a quién, a otro que está igual o peor que tú, les digo. No, y O sea, ¿qué experiencia te da? le quieren pedir peras al olmo, ¿no? Sí, o sea, ¿qué te va a decir? Lo más lógico es que te va a decir, sí, mándalos a la goma, o sí, salte de tu casa, y pues eso no es un O consejo. córtate, o drógate, o toma. Sí, exactamente. A ver, acércate un poco más a Sí. la, Ok. jala la silla más para acá, para que entres en En cuadro, a ver. cuadro, a ver. Ahí estoy, creo que ya. ¿Sí? Ahí está. Ahí estás. Bien, ahora, entonces, a esto encontré yo 6 puntos importantes. A ver, dámelos. La pregunta, ¿qué hacer para salir de este círculo vicioso? Que ya caí, ya estoy ahí. Ya. Ahora, ¿cómo voy a salir? Bueno, número 1. Primero que nada, tenemos que reconocer la existencia del problema del consumo de sustancias. La aceptación, como lo dice el primer paso de Alcohólicos Anónimos. Así es, o sea, es que eso para todo va a ser siempre el Sí. primer paso y con esto tienes el 50% ganado. Sí. Y también, ¿sabes quién lo maneja así? Perdón, ahí haciendo paréntesis, las nuevas psicoterapias de tercera generación, que se llama la terapia dialéctica comportamental o terapia dialéctica conductual de la psicóloga y psiquiatra Marsha Linehan, que es una de las psicoterapias nuevas, y después voy a hablar de ese punto porque es muy importante, porque ahí ella toma en cuenta el trabajo de los grupos de autoayuda. Claro. Y bueno, este punto para mí no es nada nuevo. Sí. Desde hace poco más de 4000 años esto ya estaba escrito. A ver, dámonos. Pues sí, reconoce tu condición de pecado, reconoce lo que hiciste. Ujú. ¿Por qué? Porque al momento que lo confiesas, cuando reconoces el problema, Sí. entonces viene una especie de satisfacción, de tranquilidad mental, que dices, bueno, ya lo dije por lo menos. Sí. Ya no es una angustia estar escondiendo, ¿no? Sí. Entonces, sí es liberador. Por eso Ok. te decía, ya tienes el 50 o si no es que un poco más de la batalla ganada cuando dices, sí, tengo un Acepto problema. que estoy mal, Acepto, acepto que le he así es. regado, acepto que Sí. he destrozado a mi familia, que me he destrozado yo. Sí, sí, sí. ¿Ok? Es altamente liberador. De veras, hay que tomar en cuenta eso. ¿Ok? Segundo punto, y también tiene que ver con uno mismo, hacer un firme compromiso, o sea, un compromiso convincente con uno mismo de iniciar un tratamiento. ¿Sí? Es altamente necesaria la ayuda de un profesional que acompañe la etapa de la abstinencia. Sí. Porque al principio puede ser que es como en el box, ¿no? ¿Qué es abstinencia? A lo mejor algunos nosotros. Sí, claro. Bueno, la abstinencia, como su nombre lo indica, es cuando, así tal cual, te limitas de algo, ¿no? Voy a abstenerme de alimentos, voy a abstenerme de tomar agua, por un cierto periodo de tiempo. Ok. El ayuno es una abstinencia de alimentos. Dejo de tomar agua, empieza a doler la cabeza, me siento deshidratado. Sí, pero por eso digo, por un cierto periodo de tiempo, Sí. ¿no? Ahora, aquí, en este caso, ¿a qué me refiero con abstinencia? Y es lo que decía el símil del boxeo. Cuando empiezas el primer round, los 3 primeros rounds, dices, sí me lo he hecho, ¿no? Y le entras con ganas, pero a partir del cuarto o quinto round ya se sienten los golpes. Sí. Ya dices, ya empiezo a sentirme cansado. Entonces, cuando entra ese periodo de abstinencia de que ya dejaste, estuviste consumiendo, voy a recurrir a esta sustancia, alcohol. Ok. Ya estuviste consumiendo alcohol por 5 años, 10 años, y de pronto te ves en una abstinencia de que llevas 2, 3 meses, entonces O aquí... una semana. O incluso una semana, ya depende del individuo. Entonces ahí empiezan los estragos de la abstinencia. Ok. Y es
otro episodio de ansiedad que le llamo yo más severo Sí. que el que incluso que estás teniendo cuando estás en la intoxicación. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo requieres, ya lo necesita, ya tu cuerpo asimiló de que, ok, ya llevamos cierto tiempo que no me das lo Sí, que porque me cuando gusta. estás bajo el efecto de alguna sustancia o alcohol, estás inhibido. Claro, O sea, de tus emociones y de tus pensamientos. sí, Y cuando ya no los tienes, empiezas a enfrentarte a eso. Te enfrentas a tu cruda realidad o a tu crudo momento que estás viviendo, tanto contigo mismo, con los demás, de lo que estás pensando, de lo que estás viviendo y en dónde estás. pero fíjate cómo los dos extremos son Sí. altamente importantes. Cuando es alguien primerizo y que, valga la redundancia, por primera vez prueba una sustancia psicoactiva, ¿sí? Empieza a tener un periodo de ansiedad, porque yo le llamo así, la adaptación del cuerpo de la aceptación de esa Sí. sustancia. Pero, sin embargo, muchos aún se mantienen y siguen consumiendo Claro. y saltan la bardita, ya acostumbraron al cuerpo y ahora sí dicen, ya no me pasa nada, ya me la llevo bien. Es lo que creen. Es lo que creen. Sin embargo, si ahora lo extrapolamos al lado contrario, ya quiero salir, te vas a volver a encontrar con esa bardita que tienes que saltar, Así es. que es el periodo de abstinencia. Sí. Vuelves a sentir esos periodos de ansiedad, esas crisis de ansiedad tan fuertes, o Delirios. un poco más, ¿sí? Pero yo te garantizo que saltando la bardita, como lo hiciste al inicio para consumir la sustancia, ahora salta la bardita para dejarla y al hacerlo vas a estar del otro lado. Ok. Por eso digo que es altamente importante la ayuda, el acompañamiento profesional. Bien. ¿Por qué? Porque ahí te va a ayudar el terapeuta, ya sea psicólogo, ya sea coach, te va a ayudar. Y también el doctor, ¿no? Y, Por bueno, la parte esa de cómo reaccionar, de la parte sudoración, tranquilizantes, no sé. hablando de la rama de la medicina, más específicamente la psiquiatría, ¿no? Sí. O sea, el psiquiatra Sí, es sí. el que tiene ahí competencia. Ok. Entonces, te va a ayudar a canalizar, a bien dirigir esas creencias, eso que te está pasando ahora, para buscar la luz, ¿no? De ese túnel, la salida. Claro, claro. ¿Sí? Por eso es importante. Tercer punto, cambiar los hábitos de alimentación y hacer deporte. ¿Por qué me meto con los alimentos? Porque está muy claro, hay varios trabajos por varios médicos en la materia que se dedican a neuroalimentación incluso, Sí. que hay un libro que pues igual y voy a hacer el comercial, pero es altamente recomendable. Dilo, sí, se sin llama problema. Cerebro de Pan. Ok. El autor no recuerdo, está un poco complejo su apellido, Aquí lo voy a poner. pero está muy, muy recomendable ese libro de Cerebro de Pan, donde dice que, si bien no habla propiamente de esto, pero sí nos deja una referencia. La alimentación a base de carbohidratos y de harinas refinadas y azúcares Sí. te lleva a la depresión. Es Entonces, correcto. si tú te estás alimentando habitualmente de una forma como esta, comida chatarra, Grasas saturadas. exactamente, harinas refinadas, no te extrañe que a veces caigas en depresión. Y porque Porque ya lo sí. mencionábamos en el programa pasado, empieza a inflamar tu intestino. Se Exactamente. empieza a generar lo que el cortisol, se Así deja es. el 80% de la serotonina que se produce en todo el cuerpo, el 80% se produce en el intestino Así es. y el otro 20% se da en el cerebro. Así Y es. si tenemos un intestino inflamado y con una alimentación muy mala y no hacemos ejercicio, pues entonces estamos dejando de producir no sé a qué porcentaje la serotonina, que es el químico o el neurotransmisor esencial Así es. de regular las emociones y de que evitar que caigas en ¿qué? ¿Lo dijiste ahorita? En depresión. Depresión. Así es. En depresión. Y de hecho hay alimentos que te promueven la formación o la generación de serotonina y de otras sustancias, y esos alimentos son a base propiamente vegetales. Los verdes, ¿no? Así es. Entonces, si tú en tu alimento lo balanceas a modo de que el 70% de tu plato tiene que ser vegetal y el resto tiene que ser proteína de origen animal, o sea, estás en la ruta adecuada. Sí. Debes de cargar siempre tu alimentación con un 70% a partir de vegetales. Ok. Y también las frutas son importantes. Y de verdad son alimentos que te van a ayudar a disparar esa felicidad. De verdad. Ok. Entonces, por eso es importante en el cambio de creencias, para tener También sumárselas esas. Sí, claro. O sea, y para mantener ese pensamiento optimista, necesitas cambiar de alimentación.
Y por supuesto hacer deporte. El deporte está más que comprobado, te ayuda a generar Lo estoy viviendo. serotonina. Sí. Lo estoy viviendo. Sí. No, desde luego. Y aparte de que cansas el cuerpo, Sí. duermes en una hora más temprano y duermes tus 8 horas, te recuperas y te levantas a todo dar. Y aparte es un entrenamiento, fíjate, porque yo esto lo estoy haciendo ya, porque entré en una transformación también del cuerpo, Sí. todo, pero también te ayuda en la parte cognitiva Sí. o de pensamiento, que es lo mismo, a enseñarte y decirte, y también le enseñas al paciente, a ver, cuando te agitas, cuando haces cardio o cuando estás haciendo ejercicio, también empiezas a sentir que te falta la respiración. ¿Es cierto esto? Sí. Sí. ¿Te sientes agitado? Sí. ¿Sientes como que te mareas un poquito a lo mejor Sí. al inicio? Sí. Ok. ¿Se parece esto un poquito a la ansiedad? Sí. Sí, ok. ¿Pero por qué no te da miedo? Pues porque estoy consciente de que estoy haciendo algo funcional y que es Así es. ejercicio. Así es. Ok, entonces esta parte de cambiar los pensamientos no funcionales también sirve en entrenamiento físico y mental. Que yo recomiendo, que yo siempre lo que hago después de que hago cardio, me trato de recuperar unos 5 o 10 minutos después de haber corrido, haber entrenado, tirado golpes, así Sí. como. Entonces lo que hago después es medito. Entro en meditación de 5 a 10 minutos. Pongo música de fondo, en YouTube hay muchísima música para meditar. Para bajar las ondas Así es. beta, ¿no? Y beta. Así es. Entonces, con eso reduces el nivel de estrés que también se puede generar al hacer cardio, porque Sí. tú bien lo dijiste, te lleva a la respiración clavicular. Ok. Y el cerebro puede interpretar como que estamos escapando de algo. Ya si tienes ese historial de ansiedad, que eres muy sensible a eso, Ujú. pues te lo puede ocasionar. Y también te puede ayudar ahí es donde entra la parte importante de controlar los pensamientos. Sí, sí, lo que decías, el Sí, entrenamiento. El entrenamiento. Por sí. eso yo recurro a la meditación. Perfecto, ¿Sí? excelente. Pues ahí Entonces, está es lo que yo- otro tic más. ¿Sí? Ahora, los 3 últimos puntos que voy a abordar tienen Sí. que ver con el trabajo que tiene que hacer uno de una manera ya consciente. Sí. ¿Sí? Siguiente punto, muy importante, amigos que nos escuchan, Sí. poner límites a situaciones o personas Tóxicas. que pueden conducir a una recaída. O sea, lo dijo el Mesías hace 2000 años. A ver cómo lo dijo. Si tu brazo derecho te es ocasión de caer en pecado, mejor córtalo y... Sí, o sea, Sí. puede aplicar en ese sentido. No te vas a cortar el brazo, sino No, que, no, o sea, que decía... no lo tomemos literal, pero lo Ah. tomemos en el sentido figurativo de lo que se refiere, ¿no? O te juntes con el Brian. Pues sí, deja al Kevin, al Brian, al Pelos, Ah, no, ¿no? al O sea, Pelos. que te están buscando para una recaída, pues Sí. no. Ahora, para reforzar esta parte, lo ideal, y por eso este grupo de autoayuda me parece excelente, Sí, tienes que juntarte con gente que esté buscando el mismo objetivo. sí. Salir de... Exacto. Por eso en ese sentido las iglesias son lo que son. ¿No? Que decía, mucha gente me decía, no, es que yo no voy a la iglesia ahí donde hay puros hipócritas. ¿No? O sea, pues les decía yo, no, pues hay lugar para uno más, no hay bronca, ¿no? Sí, súmate. Es que no vas allí a un museo, sino que vas Sí. a un hospital donde todo el mundo se está... por En la decirlo Viña del así. Señor hay de todo, ¿no? Sí, o sea, y es que todos están saliendo de un problema, ¿no? Sí. O sea, nadie es ahí paloma blanca. Claro. Ahora, siguiente punto para ¿El ir 5? terminando. ¿Es el 5 o el 6? Sería el 5. A ver. Aprender nuevas habilidades sociales, lo que hemos hablado. De Sí. resolución de conflictos. ¿Cuáles son esas habilidades sociales? A ver, muchísimas. mira, bueno, A ver, yo danos una. te voy a mencionar unas así, las más comunes, ¿no? A ver. Comunicación efectiva. Excelente. ¿Sabe? Escucha atenta. Sí, Ujú. hay que aprender a escuchar, no nada más. Sí. Y A ver, en- tomen nota por ahí, amigos, si en, gustan. en el libro que dejamos la primera vez, Ujú. ahí viene el de entender para ser entendido. Sí, Es el hábito. o ser proactivo, ¿no? También. Así es. Entonces, escuchar atentamente, después ser escuchado, ¿no? Eso yo lo podría aplicar ahí. La otra, empatía. Sí, Empatía. es muy importante generar empatía. ¿Qué es la empatía? Te lo voy a decir tal cual, ponerse en los zapatos del otro. Ok. Así, ya. Si tú empiezas a desarrollar eso, te va a ayudar también a salir adelante. Observación y análisis. ¿Sí? Excelente. Inteligencia emocional. Esta me encanta porque en el coaching decimos, mira, no te tomes nada personal. Es de Goldman, ¿no? El autor. Así es. No te tomes nada personal. La gente hace cosas, no te hace cosas.
Híjole, ese es como para una temporada de Y pláticas. sabes que eso no es nuevo, ¿eh? No es nuevo. Porque viene del pensamiento filosófico de los estoicos. Ya, sí, claro. Sí, O sea, es que comúnmente tenemos esa tendencia a tomarnos todo personal. sí. Hoy en día vas O en la querer calle- controlar lo que no podemos controlar. Sí, o sea, hoy en día vas en la calle, vas manejando, volteas a ver al otro y ¿qué me ves? ¿Qué? O sea, y dices, qué mal está ya la sociedad de verdad. O sea, Sí. violencia al 100. Y finalmente la adaptabilidad, como otra habilidad social. Hay que aprender a adaptarnos. No podemos estar, y este es también un punto un pilar para combatir la ansiedad. Bueno, lo que he hecho cuando me dan de pronto así como que no llego a las crisis, pero sí de pronto como que los impulsos de ansiedad. Empiezan a llegar. Sí, estoy, por ejemplo, en el centro comercial formado con mi carrito para pagar y de pronto como que ya me quiero salir de aquí, me empiezo a poner mal, así como No avanza la fila. no avanza la fila y entonces digo, aquí te quedas parado y aquí te vas a esperar. Es más, me pongo a observar lo que hay alrededor, veo si conozco a alguien. Pero ya cambiaste tu pensamiento Sí, no funcional por uno exacto. funcional. Y entonces el pensamiento, oye, pero estás aquí en la fila, ya te quieres ir, te calmas y ahí vas a estar. Y es más, me quedo aquí y me hago el loco, que avance la fila y yo me hago el loco como que no estoy avanzando. ¿Sí? Entonces empiezas a dominar realmente la mente en ese momento. Ok. ¿Sí? Último punto, Échalo. aprender a identificar y gestionar las emociones. La famosa gestión emocional. Sí, mira, como adultos ni siquiera eso hemos sabido hacer. No hemos identificado las emociones. Creo que esta ni última gestionar. tendría que estar al principio. Es que pues si lo quieres ver así como un círculo, que por donde lo empieces a agarrar... Cualquiera podría ser la primera. Sí, no lo puse así como que en orden de prioridades, ¿no? Ok. Pero es que es importantísimo esto, y más como adultos, para evitar lo que, por ejemplo, pasa en la calle, ¿no? Es que Sí. se me quedó viendo, ¿y qué me ves? ¿Y por qué me ves así de esa forma? ¿Qué Entonces, quieres, no? tenemos que gestionar las emociones, y si como adultos no lo hemos sabido hacer, o sea, imagínate los niños. Pues, ¿quién le tiene que dar esa información? ¿Quién tiene que dar esa educación? Los adultos, desde luego. Sí. Entonces, hasta aquí mi parte de qué hacer para salir de ese círculo vicioso, para superar, ya llamándole a estas alturas lo que hemos platicado, Sí. la adicción, Ok. Muy ¿no? La importante. dependencia a esta sustancia. Muy importante. Me gustaría ir a las preguntas. Sí, ¿Qué te parece si vamos a las preguntas? por favor. A ver. Por aquí están las preguntas. A ver, ya los tenemos. Ya han de haber muchos que están preguntando. Y Hay no- como 4. A ver, ahorita las vamos a verlas. Nos pregunta. Ay, no me aparece. ¿Dónde está? Ya se me perdió. Espérame, aquí la tenía. Ah, caray. Ya se fueron las preguntas. Aquí está. Ahí está. Ya está. Dice, pregunta, bueno, Roberto Roca hace Corona, es Roberto Carlos, dice, en los programas de rehabilitación nos enfatizan una enfermedad física, mental y espiritual. La ansiedad también puede ser espiritual y si es, ¿cuáles serían los síntomas? ¿Ok? Mira, lo que yo he aprendido a trabajar en los grupos de autoayuda, tanto en Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, la parte espiritual es muy esencial. Claro. Muy esencial. Llámese esta parte, llámese el Dios que consigas. Dios, Jehová, el yo soy. ¿Cuál sería otro? Yahweh. Yahweh. O sea, el Dios que a ti te han enseñado. A lo mejor no los pueden enseñar mal en cómo nombrarle, pero ese poder superior o el poder o este Dios sí es muy esencial, porque recuerdo una palabra y es un modismo que decía chango no saca chango. O sea, el mal, la raíz de lo profundo que traes contigo, pues no lo vas a sacar con otro mal. Lo tienes que sacar con el bueno, con alguien bien, Así con es. Dios, con un poder superior, con un acto de la divina providencia. En la ciencia,
¿quién respalda esta parte espiritual como una necesidad o como un mal que también hay que cubrir o que hay que llenar o que hay que saciar? El reconocido psicólogo Carl Gustav Jung habla acerca de esta necesidad y te leo textualmente lo que dice Carl Gustav Jung acerca de los alcohólicos y las personas que están con problemas de adicciones. Carl Gustav Jung fue una piedra angular para el crecimiento de los grupos de autoayuda, para los grupos de alcohólicos anónimos. Un reconocido doctor, Carl Gustav Jung fue un médico, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis, posteriormente fundador de la Escuela de Psicología Analítica, también llamada Psicología de los Complejos y Psicología Profunda. Bueno, él deja el psicoanálisis y después cambia a una psicoterapia multimodal, pero él trabajó con Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, sí. Pero cambia esta y empieza a trabajar también con un psicólogo que se llama Abraham Maslow. Bueno, él empieza a trabajar con los grupos de autoayuda, con los grupos de alcohólicos anónimos. Todavía no existía como tal el nombre de grupo de alcohólicos anónimos, pero él en sus centros psiquiátricos donde trabajaba, trataba a estas personas. Sí. Y empieza a tomar nota de lo difícil que es tratar a estas personas sin tratar la parte espiritual. Él en la parte científica hacía todo lo posible, lo que estaba en sus manos científicamente como doctor, como psiquiatra, como psicólogo, y constantemente veía cómo estas personas recaían y recaían y recaían. Entonces él llega a la conclusión a través de un paciente que después ahorita lo voy a leer, y dice: Jung se caracterizó al alcoholismo como una profunda sed espiritual, al problema del alcoholismo, una profunda sed espiritual, y explicó que su tratamiento estaba basado en esa idea. O sea, el tratamiento de Carl Gustav Jung con las personas que tuvo de problemas con adicciones o alcohólicos, que su tratamiento estaba basado en una sed espiritual, y escribió que era necesario lograr una comprensión más elevada, una comprensión más elevada para superar tales dificultades, resultando perjudicial ignorar las necesidades espirituales. Así lo escribe Carl Gustav Jung, y esto lo escribe en los años 70. Y él hace un intercambio con otro doctor que se llama el doctor William Del Silver, donde intercambian cartas donde hablan de estos pacientes, que sufren de alcoholismo, y los dos concluyen que es importante llenar este vacío espiritual. Claro. Y concluyen, y con eso quiero responder la pregunta, donde dice: existe en el alcohólico o en el drogadicto una profunda sed de ser amado y amar. Repito, existe en el enfermo de alcohol y drogadicto una profunda necesidad de amar y de ser amado. Así es. Y así concluye, profundo. Y en eso termino, que dice que el alcohol y las drogas son síntomas de males más profundos que radican directamente en el alma. Pues, y no lo digo yo, o sea, yo estoy repitiendo de lo que dice el doctor Carl Gustav Jung con el doctor William Del Silver. Voy a poner el link para que lo puedan buscar, identificar, y creo que se relaciona mucho con lo que tú hablabas de esta parte en la línea que tú te mueves. Así es. Del Mesías, de Jesús, y en los grupos de autoayuda. Esa parte espiritual es esencial para el crecimiento, para la recuperación y el crecimiento de una persona que está con problemas de adicciones. Yo te diría, y contestando la pregunta de mi buen amigo Roberto Carlos, que si primero no aceptas, como tú decías, que tienes un problema y no te dejas guiar por esa parte y trabajar esa parte espiritual, muy difícilmente la vas a chispar, muy difícilmente la vas a librar. Así es. ¿Sí? Porque es una parte esencial espiritual, el creer,
para que empieces a caminar. Así es. Fíjate que, Sí. sí, mira, hablamos también de que un pilar que te lleva a esto, al consumo de estas sustancias, es como que una falta de identidad. Sí. Si me permites nada más hacer un poco la Adelante, aclaración. adelante. Por ahí me preguntaron por qué uso mi cabello de esta forma. ¿Qué es eso? Ah, sí, viste. Ajá. ¿Quién te preguntó ahí? No recuerdo, Ajá. pero sí me hicieron la pregunta. Ajá. Bueno, quiero aclarar esta parte. Dinos. Esto para mí, esto significa una obediencia Ok. que viene dada en la Torá, en el libro de Levítico, Vaikra en hebreo, donde habla de no cortar los laterales del cabello. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente esto nos da una identidad. Me hace recordar los mandamientos y los preceptos del Eterno. Ok. Y cuando me encuentro ante una situación donde soy débil y puedo caer en lo que en términos coloquiales pudiéramos decir en un pecado, Ujú. esto me permite recordar esa identidad, quién soy, de dónde vengo, quién me rescató. Bien. Ahora, quiero aclarar también, yo me muevo en la línea del judaísmo, Ok. pero no soy judío ortodoxo. Bien. ¿Sí? Soy judío, vamos a decir, nazarita. ¿Por qué nazarita? Porque una corriente judía siempre se adopta a partir del lugar de nacimiento del rabino al que se sigue. Ajá. Por eso tenemos una línea de judaísmo ortodoxo que son los de Breslev. Que no creen en el Mesías. Los judíos ortodoxos sí no han aceptado la llegada del Mesías, de Ok. Yeshua, que en el cristianismo se conoce como Jesús. Está la corriente del judaísmo ortodoxo de Breslev, por el rabí Nachman de Breslev, de la ciudad Breslev. Ok. Yo me muevo en la corriente netzarita porque el rabino que yo sigo, que es Yeshua, mi rabí, nació en Nazaret. Por eso soy netzarita. Bien. Sí, yo sí reconozco y lo digo abiertamente, sé que esto me puede costar algunos ataques, pero yo sí reconozco al Mesías, Yeshua como el Mesías, Ok. pero bueno, eso salía de otro costal. Solamente quiero hacer esta referencia, Ok. por hablando de la identidad, que es muy importante. En el estudio de la Torah nos manda a conocer esa identidad que tenemos, quiénes somos en el Eterno, y decirles también, hacer el anuncio, quienes estén interesados en estudios de Torah profundos sobre esa búsqueda de identidad, me pueden contactar. Ok, ahí está la invitación. Y con gusto podemos entablar alguna reunión. ¿Sí? Excelente. Entonces, nada más quería hacer ese comentario, ¿no? Gracias. Bien, muy bien, gracias Ricardo. Vamos a las preguntas, a ver Sí. si hay otra pregunta por ahí. Sí. A ver, tenemos 3 conectados. Hagan sus preguntas, sus dudas que tengan. Ahorita nada más ya le contestamos a Roberto Carlos. Sí. Nos dice Edgar Miranda, saludos desde Crea Chilpancingo, gracias. O sea, gracias. Y sí, dice, Saludos. invitados a nuestro centro, ya nos invitaron que vayamos. Gracias, claro que sí. Vamos a ir a aprender. Hay que ir a aprender cómo Sí. se trabaja porque es muy, 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 muy lindo cómo se trabaja en esos grupos de autoayuda. Yo trabajé mucho tiempo y es muy, muy lindo, muy padre, la verdad. Hay mucha satisfacción Así es. y hay más satisfacción cuando te sientes útil, porque lo lindo de esto es aprender a servir. Eso es, así Aprender a servir, y porque cuando aprendes a servir, estás no nada más sirviendo al humano o a la persona, estás sirviendo a Dios. Eterno. Sí. Y ese es el principio del cambio de creencia. Y es lo que decía Shaul Rabén, que Pablo, lo conocen como el apóstol Pablo, cuando dice, Sí. cambia tu manera de pensar para que cambie tu forma de vivir. Sí, Lo excelente. menciona en la carta a los Colosenses, y ahí pues es muy importante ese punto. Bueno, quiero leer esta parte y terminar, a ver, porque ya estamos a las 7:15. Sí, Bueno, esa ya no la voy a alcanzar a leer, es un poquito larga, pero la voy a poner ahí para que en respuesta confirmar lo que les decía del doctor Carl Gustav Jung y el doctor William D. Silver, este intercambio de cartas que tenía. Y hablaban de un paciente, el paciente se llama Roland H. sí, o Roland Hazard. Ahí en el tratado no le ponen su apellido porque es alcohólico anónimo. claro. Y ponen Roland H. Pero Roland H es el primer paciente que trató Carl Gustav Jung y que vio avances, y lo hizo a través de haciéndole ver a Roland H que necesitaba saciar esa sed espiritual Ya. y esa necesidad de amar y ser amado.
Bueno, pues estamos concluyendo. ¿Alguna de las conclusiones que quisieras dar, Ricardo, para finalizar? Bueno, sí, rápidamente, otra técnica de relajación, Ok, sí, la llamada pranayama, ok, que es una respiración alterna. ok. La técnica es muy sencilla y consiste en lo siguiente. Sí, Voy a utilizar únicamente el dedo anular ok. de la mano derecha y el pulgar. ¿Qué sería? ¿Así? Es así. ¿Sí? Ok. Entonces, estos dos dedos. A ver, ponlos ahí para que te enfoque. Yo te digo si te está enfocando la cámara. Dame un segundo. Así es. Ahí está. Estos dos dedos Sí. bajan, no van a tener función en esto que vamos a hacer. Ok. Y entonces, lo que voy a hacer inmediatamente es el orificio izquierdo. Ok, allá que te El veo. orificio izquierdo lo voy a tapar con el anular. Y entonces voy a exhalar en el orificio que me queda descubierto. Y entonces voy a inhalar contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Tapo y voy a retener el aire. Sí. Lo voy a retener por 8 segundos, contando hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Destapo el que en un principio, el orificio que estaba tapado, y este lo mantengo con el pulgar, y por este orificio saco el aire. ¿Sí? Ok. Entonces, ahí mismo vuelvo a exhalar. Y tapo. Ok. Todo por la nariz. Así es, todo por la nariz, procurando hacer esta respiración abdominal. ¿De Ok. acuerdo? Que se llene la parte del diafragma. Así es. Ahora, ¿qué va a pasar? Esto lo tengo que hacer cuando estoy en la crisis de ansiedad, incluso en el ataque de pánico. ¿Podemos combinarla con la otra que habíamos platicado? De hecho, sí. O sea, Ok. la base, por eso hablé de esa respiración ¿Diafragmática? diafragmática, Sí. porque es la base de Ok. todas las series de respiraciones que vamos a ver. Esta respiración pranayama, que es de la India, es ancestral. Sí. Entonces, tiene por base la respiración diafragmática, pero con esta variante de Excelente. ¿sí? Ok. ¿Por qué? Porque en el momento que estamos experimentando la ansiedad, estamos en la crisis, incluso la de ataque de pánico, ¿estás de acuerdo que en ese momento no puedes razonar? O sea, es muy difícil razonar. Sí, en ese momento no lo Que logras. no tomas el control de eso. Sin embargo, si mantengo la respiración diafragmática Sí. y estoy alternando, estoy haciendo funcionar los dos hemisferios del cerebro, los estoy sincronizando, de algún modo los estoy reseteando, y entonces ya no le pongo atención a la ansiedad y en ese momento tampoco le doy poder al ataque de pánico. Y distraes un poco tu pensamiento no funcional. En ese momento exactamente lo que haces es como empiezas a enfrascarte en esto de alternar, entonces estás haciendo funcional a los dos hemisferios del cerebro. Sí, ya que sí, porque el hemisferio derecho controla la parte izquierda de tu cuerpo y el Así hemisferio es. izquierdo controla la parte derecha de tu Así cuerpo. es. De este modo es que pues, logramos llegar a una relajación recordando que la adrenalina tarda entre 2 a 5 minutos en metabolizarse en la sangre. Ok. Si yo estoy practicando esta respiración en un espacio de 4 minutos, 3 minutos, con pensamientos altamente positivos, Sí. esto ya va a pasar, esto nada más es momentáneo, esto no me va a matar, lo que sea que mi contexto en ese momento me esté provocando, entonces voy a lograr la relajación, se metaboliza la adrenalina y hasta ahí llegó el ataque de pánico y no es provocada la ansiedad generalizada. Ok. O el ataque de pánico. Así es. Ok. Bien, pues estamos llegando ya casi al final, son las 7:17. Gracias por los que nos acompañaron el día de hoy. Tuvimos 5, llegamos a tener hasta 7 en línea. Ahorita tenemos 2. No sé si tuvieran alguna pregunta más que hacernos. Estamos a la orden, tenemos 5 minutos más para poderlos escuchar. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Ya próximamente vamos a tener también teléfono en vivo, para que nos Perfecto. puedan llamar. Así es. Nos puedan llamar y hacer su llamada y platicarnos o hacernos las preguntas directamente. Si no las quieren hacer por vía llamada, lo pueden hacer también. Claro que sí. Prácticamente vamos a poner el número ahí para que lo vean y estén interactuando. Recordarles también que por favor básense por YouTube, busquen nuestro canal Metacognitivos TV, Ok, ¿sí? Y suscríbanse, ¿qué lo voy a poner? compartan también los videos de YouTube, también son muy buena herramienta, son de mucha información. ¿Dónde más estamos? A ver, diles. Estamos en Facebook,
Sí. Y bueno, aquí estamos en vivo en esta Claro. plataforma como Metacognitivos, Ok. M mayúscula, C mayúscula. Sí. Estamos también en Spotify, en el podcast. Nos encuentran también como Metacognitivos. Ok. El icono es el cerebro que está en nuestra imagen también aquí de Facebook. Ahí está también el podcast. Y tenemos el canal de YouTube, Metacognitivos TV. Entonces suscríbanse por favor. Ahí también pueden hacer preguntas. Y también ahí en la descripción les dejamos algunos datos para que puedan establecer En Spotify contacto. estamos como Metacognitivos normal, ¿no? Así es. Mencionaba que en el canal de YouTube, ahí en los videos, en la descripción del video, están ahí los datos, alguna información más específica. Si quieren establecer contacto ya directamente, ya sea con Roberto, ya sea con un servidor, que quieran un servicio sobre psicología o un servicio de coaching ya personalizado, entonces ahí está toda la información para que nos puedan contactar. Suscríbanse, ayúdenos, suscríbanse. Realmente esto que hacemos nosotros no recibimos ninguna ganancia, lo hacemos por querer darles una información, por ayudar a todas las personas. Suscríbanse, denle like, compartan esta información, que llegue esta información a personas que lo necesitan. Así es. Realmente sabemos que existen personas que sufren de ansiedad, que sufren de depresión y no tienen los recursos Así es. para poder pues ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra. Sin embargo, tienen la necesidad, pues para eso está hecho este programa, para Exactamente. llegar a esas personas, para ayudar a esas personas. Y ya lo decía, tenemos consultoría y asesoría gratuita. Si requieren algún servicio más a fondo, de un proceso más a largo plazo, pues el costo no es tan caro, es significativo nada más, y podemos darles el servicio. Pero esta información que les estamos brindando, tanto Ricardo como un servidor, pues es para esas personas. Y también la consultoría con mensajes o preguntas como esta, pues es para ayudarles y no tiene ni un costo. Así es. ¿Sale? Entonces, pues por mi parte es todo. Sí. No sé si hay preguntas. No, ya no hay. A ver, comentario. déjame ver si hay preguntas. Pues ya no hay más preguntas. Nos despedimos y nos vemos el próximo viernes. Si quisieran algún tema que platiquemos o debatiéramos o debatir aquí en línea, díganos. Hay muchos temas que si ustedes quisieran oír, que quisieran oír en la voz de Ricardo, en la voz de un servidor, Así para es. tratar y discutir, lo podemos hacer. Pónganlo ahí en los comentarios. El tema que ustedes quieren que vaya de acuerdo con Metacognitivos, que son problemas de salud mental, social y también, si quieren, espiritual. Así es. Por Sale. supuesto. Pues gracias, Ricardo, cuídate, no, que al tengas contrario. buena tarde, buen fin de semana. Igualmente. Sale, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Roberto. Que Sí, la pases bien. igualmente, cuídate. Shabbat Shalom. Shalom. Despido de aquí.